Días. Hemos estado estudiando el libro de Filipenses, ya culminamos con el primer capítulo, que en resumidas cuentas, Pablo en el capítulo 1 hace su introducción haciéndose como un siervo o dándose el título de un siervo de Jesucristo. Seguidamente, a partir del versículo 3 hasta el versículo 11, él está orando por los hermanos de la iglesia en Filipenses, orando para que ellos puedan llegar al conocimiento del amor de Dios, que puedan experimentarlo, que puedan vivirlo. Y vamos a ver el porqué, ¿verdad? En esta nueva sección de hoy. Pablo también expone la situación en la que está, el conflicto en el que está, en donde él está en la cárcel en Roma, está recibiendo calumnias, está siendo criticado por personas que no están en la cárcel, que están afuera, predicadores que quieren poner más obstáculo al ministerio de Pablo, quieren minimizarlo y quieren hablar cosas que no son, levantar calumnias contra él. Pero también a partir del versículo 19 en adelante, él expone su conflicto interno. Él está exponiendo su conflicto externo, pero también a partir del versículo 19 expone su conflicto interno, en donde sabe que para él el vivir, el mantenerse con vida, es para el servicio del Señor Jesucristo. Por eso él dice en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Y cuando dice el morir es ganancia, es porque sabe y tiene la convicción y seguridad de que si su condena es la muerte, él está confiado en la eternidad que gozará con el Señor. Y entonces él muestra ese conflicto de decisión, porque sabe que es muchísimo mejor para él partir con el Señor, pero ve la necesidad de los hermanos de la iglesia de ser guiados en su fe, de ser guiados a fortalecer los cimientos de sus convicciones en su fe en el Evangelio de Jesucristo. Y a partir del versículo 27 hasta incluido la sección de hoy, comienza a hablar de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Comienza a hablar del comportamiento que debe tener un cristiano, ¿verdad? De un creyente. Entonces, viendo este preámbulo del capítulo 1, hay algo que podemos notar, y es que Pablo le está hablando al corazón de los filipenses. No está hablándoles acerca de las situaciones o circunstancias externas que están viviendo, sino de los conflictos internos que ellos tienen, de sus convicciones, lo que está tambaleando su fe, lo que está tambaleando el conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque en Filipenses no ocurría como en otras iglesias que estaban lidiando con falsos maestros. Sí habían, pero no era su principal conflicto. Su conflicto era lo que estaba sucediendo en sus corazones. La mayor batalla de los filipenses eran las actitudes internas. Y esto podía traer división y destruir la unidad de la iglesia. Por eso, en capítulo 1, precisamente en el versículo 9, Pablo, donde él está orando por los filipenses, él ora y pide al Señor que el amor abunde en sus corazones en conocimiento y ciencia, para que ellos no solamente tengan la información de las Escrituras, de lo que es el amor de Dios, sino que puedan saber qué es lo que significa el amor de Dios a través de Jesucristo, y que puedan experimentarlo, que puedan vivirlo constantemente y que puedan caminar en eso diariamente. ¿Por qué? Porque para un cristiano que no conoce la profundidad, la anchura del amor de Dios, es muy fácil que en su fe se tambalee con las circunstancias externas que puedan acontecer. Pero si conocemos y experimentamos y vivimos continuamente en ese amor, relacionándonos con el Espíritu Santo y teniendo esa relación de intimidad con Él continuamente, cualquier cosa externa no nos va
a tirar abajo de nuestra fe, sino que vamos a tener convicciones fuertes de saber de que en el Señor vamos a encontrar consuelo en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, de la tribulación. Eso es el punto al que quiere llegar Pablo con los filipenses. Por eso él expone su testimonio o sus aflicciones. Y sabe que al hacer esto, les está poniendo el testimonio de cómo pueden luchar con estas cosas, con esos conflictos, sabiendo que el único fundamento que ellos deben de tener en su vida, en su corazón, es su relación con Cristo, y que esto va a traer gozo y paz, el saber de que sus errores, sus pecados son perdonados, que ellos pueden ser reconciliados a través de la gracia y la misericordia de Jesucristo, y que esto es lo que les va a causar paz, lo que les va a causar fortaleza en medio de su prueba, de su aflicción. Y podemos ser sinceros con nosotros actualmente, porque muchas veces las cosas externas nos golpean más internamente que externamente, porque lo externo es pasajero. Digamos, si usted se cae, usted puede lastimarse las manos, las rodillas, etc., pero eso va a pasar, eso va a sanar. Pero lo que haya en el corazón es lo que verdaderamente va a causar dolor, lo que verdaderamente puede causar amargura, puede causar resentimiento, es lo que puede causar las heridas del desánimo, la falta de fe, e incluso puede llevarnos a alejarnos de nuestra relación con Dios. Entonces, en esta primera sección del capítulo 2, Pablo hace un llamado a la unanimidad. Y vamos a ver por qué. Porque la unanimidad nos habla de un mismo sentir, de tener una actitud correcta como cristianos, perseverando en el amor de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestro primer punto, el tema de la enseñanza es un llamado a la unanimidad. Nuestro primer punto es un mismo sentir en Cristo. Comenzamos con el versículo 1 y 2, en donde inicia diciendo, por tanto, y esto es la inflexión que nos hace ver la transición de lo que Pablo estaba diciéndoles o hablándoles en el capítulo 1, la transición hacia lo que verdaderamente él quiere ahora sí hablarles directamente a los filipenses. Y es claro que él les quiere hablar acerca de sus conflictos internos. ¿Por qué? Porque comienza con preguntas retóricas. Leamos nuevamente el versículo 1. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Son preguntas retóricas con el fin de que ellos puedan examinar sus convicciones, su corazón, y puedan ver si verdaderamente esto existe en ellos. Y Pablo lo hace de esta manera porque él fue quien les enseñó acerca de los fundamentos cristianos, de los fundamentos del Evangelio. Entonces lo hace para afirmar una verdad que él ya les había enseñado.
Cuando dice, si alguna consolación en Cristo, claro que hay consolación en Cristo. Pablo sabe que solamente en Él podemos encontrar consuelo. Y así lo afirma en ellos, porque ellos también lo saben. Cada cristiano debería recordar y reconocer que solamente en Cristo podemos encontrar consolación, en su presencia. Que en medio de la aflicción, del sufrimiento, solamente en Él podemos encontrar consuelo verdadero. Porque solo Él puede tratar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5. Dice así, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo conoce de las aflicciones por causa de Cristo. Está en la cárcel, ha sido azotado. Los filipenses saben también porque cuando él estuvo en la ciudad de Filipos, fue azotado, fue encarcelado en lo más profundo del calabozo. Y es evidente por experiencia propia de Pablo que él recibió consolación, porque juntamente con el sufrimiento, la prueba, la tribulación, la situación, la circunstancia, juntamente con eso, Cristo viene a traer consolación a nuestro corazón. Es nuestra medicina. Esa es nuestra medicina. Cuando continúa diciendo, si algún consuelo de amor, ¿quién es el amor? Dios. Entonces el amor de Dios trae consuelo a nuestra vida. Era lo que les estaba transmitiendo Pablo. Hay un consuelo de amor en Dios. ¿Cuál es? Que a través de Jesucristo somos perdonados, somos reconciliados, somos limpiados de toda maldad cuando nosotros venimos y confesamos nuestra vida delante de Él. Y aún siendo salvos, cuando hemos caído en pecado, Él es fiel en limpiarnos y perdonarnos. Ese es el consuelo que hay en el amor de Dios. Entonces no es una pregunta de duda, sino que es una afirmación. Hay consuelo cuando recordamos que sobre nuestro pecado, nuestros errores y sobre toda aflicción, el amor de Dios nos alcanza por medio de su gracia y su misericordia. Ese es nuestro consuelo de amor, la gracia y la misericordia en nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo, si alguna comunión del Espíritu, la palabra comunión viene de la palabra griega koinonía, que significa tener en común todas las cosas. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que cada cristiano, cada creyente y que cada filipense, cada persona de la iglesia debería tener esta comunión total con el Espíritu Santo. Tener esta comunión en todas las cosas, en cada área de su vida. Que el Espíritu Santo sea el que guíe al creyente en cada decisión que vaya a tomar y en cada palabra que vaya a hablar, en cada acción que vaya a hacer, en cada actitud que vaya a tomar. Que el Espíritu Santo sea el que tenga esta comunión total con nuestra vida. Y es posible, claro, está a nuestro alcance. Está al alcance de quien quiera tomarlo. Está al alcance de todo cristiano que quiera tomar una relación con Él, que quiera tener esta comunión con Él. Toda nuestra vida debería de estar en común con el Espíritu Santo.
porque Él es quien nos guía a toda verdad. Por medio de Él es que nuestro Señor trae consuelo y trae ayuda, porque Él nos recuerda constantemente que el consuelo y el amor que hallamos en nuestro Padre no cambia, siempre está disponible. Y en versículo 19 del capítulo anterior, Pablo se los decía. Vamos a leerlo. Filipenses 1:19. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La administración del Espíritu de Jesucristo está hablando de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Él les estaba diciendo que a través de esta oración, que Él reconocía que a través de la oración de sus hermanos de la iglesia, que lo estaban apoyando y estaban intercediendo por Él, y por la ayuda y el consuelo del Espíritu Santo, Él iba a lograr ser libre, ya sea a través de su muerte, yendo a una eternidad con Cristo, o a través de su liberación de la cárcel. Pero Él estaba convencido de la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es quien nos ayuda en medio de cualquier situación a sobrellevar. No es ni un psicólogo. Un psicólogo puede atender la mente nada más, las emociones, pero el Espíritu Santo es el que opera dentro del ser humano. Es el único que puede operar en nuestros corazones, en nuestras convicciones, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y Pablo por eso les dice: alguna comunión del Espíritu, porque solamente teniendo esta comunión con Él, ellos poder conocer la profundidad y experimentar el amor de Dios en sus vidas. No ser cristianos religiosos, sino verdaderos creyentes que han experimentado y que viven continuamente en su relación con Dios, con el Señor. Esto es un ánimo ahora para nosotros también, porque sabemos de que el Espíritu Santo está al alcance de cada uno de nosotros, para fortalecernos, para hacernos caminar valientes ante la prueba y la circunstancia. Pero lo importante es que debemos de desarrollar una relación con Él. El Espíritu Santo no está ahí como un adorno, de que de vez en cuando lo volvemos a ver, o de vez en cuando me le acerco para hablar. No, es el sello del Señor en nuestra vida. Es su sello de que le pertenecemos, porque el Espíritu Santo nos recuerda continuamente de que somos hijos de Él, a los que han confesado a Jesucristo en su corazón y se han arrepentido y se han apartado de sus pecados. El Espíritu Santo es el sello del Señor en nuestras vidas, y esto es un consuelo para nosotros, esto es un ánimo para nosotros, porque nos dice que a través de Él podemos ser restaurados, quienes no han caminado firmemente con el Señor. Finaliza diciendo: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Este afecto del que Pablo ya les había hablado es el sentimiento más profundo del ser humano, las entrañas, un amor entrañable. Y esto nace como un amor fileo, un amor de compañerismo. Entonces, cuando dice alguna misericordia, es porque Pablo les está hablando que a través del Espíritu Santo ellos pueden recordar que hay un amor que nace en cada ser humano por su hermano, que unido con el amor ágape del Señor puede hacer cosas increíbles, de unidad, de reconciliación, de extender misericordia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda de la misericordia de Dios que hemos recibido para poder extenderla a otros. Y esto
Y esto es hacia donde va dirigido esta frase, la misericordia con los hermanos. Porque si usted tiene misericordia con sus hermanos, es más fácil poder habitar en unidad, en comunión, poder amarlo, no en sus fuerzas, sino a través de la misericordia que solamente el Señor nos puede dar. Entonces, recordando todas estas cosas que necesitamos y que solamente las podemos encontrar en Cristo, es que podemos nosotros descansar en su consuelo. Vamos a repasarlas nuevamente, pero no como una pregunta retórica, sino como una afirmación. Por lo tanto, hay consuelo en Cristo. En Él hay consuelo de amor. En Él podemos tener comunión con el Espíritu Santo y podemos tener ese afecto entrañable y misericordia, hallar misericordia y dar misericordia. Entonces, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, porque si todos estaban en una misma sintonía, sabiendo de que todo se centralizaba en Jesucristo, esto iba a provocar un gozo, no solamente en Pablo, sino en sus hermanos, en el cuerpo de Cristo. El conocer y experimentar el consuelo, el amor, la comunión con el Espíritu, la misericordia de Dios, esto va a completar nuestro gozo como cuerpo de Cristo, como iglesia, porque nos lleva a estar sintiendo una misma cosa, nos lleva a tener un mismo amor, a caminar en una misma verdad, nos lleva a caminar en un mismo espíritu. Y esto nos va a permitir más fácilmente combatir junto con nuestros hermanos sus luchas, sus cargas, llevarlas unos con los otros. Es más fácil cuando todos estamos en una misma comprensión. Por eso, nuevamente, Pablo en capítulo 1 oraba de que en ellos abundara el amor en todo conocimiento y ciencia, para que cada una de las cosas que hicieran la hicieran con entendimiento, con sabiduría. Entonces podemos ver que Pablo está apelando por cosas que ellos ya saben, que ya conocen, que el creyente actualmente debería de conocer. ¿Por qué? Versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestro segundo punto es la actitud correcta de un cristiano verdadero, quien ha llegado a esa plenitud y conocimiento, vivencia del amor de Dios en su vida, sabiendo que solamente en Él hay consuelo. Estos versículos nos hablan de la práctica, ahora del conocimiento. Pablo les recuerda cosas que ellos ya saben, ahora sí, pongámoslo en práctica. Los consejos, nada hagáis por vanagloria, nos muestra de la actitud correcta con la que debemos actuar, con la que debemos caminar como creyentes. Es evidente que los conflictos en los filipenses eran internos. Es claro, el cristiano verdadero no hace nada por contienda o por vanagloria o por orgullo. Y este es el primer paso para permanecer en unidad. Cuando quitamos el orgullo, lo hacemos a un lado, nuestros intereses, nuestro propio beneficio. Eso es caminar en unidad. Y es necesario antes de hacer algo, antes de servir, no buscar su propia promoción, no buscar lucirse. Y Pablo ya había hablado de esto de nuevo en el capítulo anterior, cuando él les dice que habían quienes estaban predicando por contienda, por vanagloria, por su propio beneficio, tratando de minimizar a Pablo, tratando de no hacer valer su ministerio.
tratando de combatir la autoridad de Pablo, teniendo envidia y celos de cómo Dios lo estaba usando y cómo lo estaba levantando en su ministerio. Pero Pablo sabía cuál era la medicina para estas cosas, y era la humildad. Lastimosamente hay quienes buscan su propia promoción, y esto siempre va a ser a costas de los demás. Siempre, en todo lugar, sea en la iglesia, en el trabajo, en el lugar de estudio, en la vida. La persona que quiere buscar su promoción sin tener a Cristo y sin tener humildad en su vida, va a hacerlo a costas de los demás, no importando a quién le tenga que pasar por encima. Entonces, por eso Pablo les dice: nada hagan por contienda. Recuerden el amor, la misericordia que en Cristo pueden encontrar, la comunión con el Espíritu Santo. Recuerden el consuelo que puede haber en Cristo si algo no sale como se pensaba. La respuesta ante la competencia, los celos dentro del cuerpo de Cristo, es la humildad. Las cosas que hacemos debemos hacerlas con humildad, como nos dice acá, estimando a los demás como superiores a Él mismo, no buscando su propio beneficio. Y nuestro ejemplo más claro, Jesucristo. Él nunca buscó enseñorearse ni competir contra otros. Sus respuestas siempre fueron basadas en quién era Él, en Dios, en su identidad, en la palabra. Nunca buscó competir o enseñorearse de alguien, ni de sus discípulos. Y cuando este sentimiento Él lo vio en sus discípulos, Él buscó de una vez erradicarlo por completo. Vamos a ir a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Vamos a leer desde el 25. Mateo 20, 25 al 27, dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El trabajo de un siervo es hacer todo lo posible para que la vida de los demás sea más fácil. Ese es el trabajo de un siervo: hacer todo lo posible para que la vida de los demás sea más fácil. Entonces, aplicándolo en el cristianismo, el trabajo de todo cristiano es hacer y es allanarle el camino a aquellos quienes no le conocen, quien no conoce a Jesucristo. Y dentro de la iglesia es poder facilitarle la vida a su hermano, que todo sea más llevadero, que la carga de su hermano no lo quiebre, sino que más bien entre varios podamos llevar la carga de otros. Por ejemplo, para mover un obstáculo es más fácil entre varias personas que entre solamente una. O si un carro se queda varado y hay que remolcarlo, es más fácil poder empujarlo entre 5 que solamente una persona. Entonces es el punto al que quiere llegar nuestro Señor. El siervo tiene que servir a otros, tiene que poner su corazón y darse por otros. ¿Para qué? Para que todos podamos llevar las cargas de otros en conjunto y podamos tener ese espíritu de unidad, ir hacia una misma dirección. De la misma manera, los obstáculos, las pruebas, las tribulaciones, es más confortable estar unidos
y estar todos en una misma sintonía como iglesia para apoyar a nuestro hermano, que en lugar de dejarlo sufrir solo. Y al inicio del servicio hablábamos de personas, conocidos, que están ahorita en cuidados intensivos, y hay familias que están sufriendo, pero no hace falta el que tengamos conocidos o personas cercanas a nosotros en esta situación para llevar las cargas, para poder orar por ellos, para poder interceder por ellos. Y parte de eso es poder identificarnos, estar en un mismo sentir con ellos, de sufrimiento y de dolor, del saber que hay una incertidumbre, de que hay una alta probabilidad de que la persona no sobreviva. Cuando usted interioriza estas cosas junto con su hermano, ahí está llegando a un mismo sentir con él. Y cuando usted ora, entonces lo va a hacer en un mismo espíritu, con una misma motivación de fe. Pero el orgullo no debe ser nunca la motivación del cristiano. Es que yo oré y el hermano se sanó. No es por su oración, es por la voluntad de Dios. Pero nuestro trabajo es creer. Ese es nuestro trabajo, no enorgullecernos, sino con humildad decir que la gloria de Dios, que sea la obra de Dios en cada hermano. La ayuda que usted pueda brindar, el servicio que usted pueda dar, no es acerca de usted, es acerca de para quién lo está haciendo y con la motivación que lo está haciendo. Un cristiano verdadero no mira por lo suyo propio, egoístamente, sino también por lo de los demás. En Juan capítulo 13, vamos a ir a Juan capítulo 13, versículos 14 al 16. Juan 13, 13, ¿sí? Versículos 14 al 16, dice así: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Está muy claro. Jesús es siervo de todos. Él no miró por lo suyo propio. Él no miró por sus necesidades o por sus intereses primeramente. Él miró por nuestras necesidades. Nuestra necesidad de ser salvos, de ser reconciliados. Su naturaleza es muy distinta a la ambición que existe en el hombre. Él no puso su interés de primero, sino el interés de los demás, el interés de su Señor, que era reconciliar a la humanidad con el Padre. Y por eso Él se dio. ¿Y qué es lo que nos dice? Es bien claro. No tenemos que seguir ningún otro ejemplo, ni crear una nueva imagen de cómo debe ser un cristiano actual o conservador o no conservador, de mente cerrada o abierta. No es eso. Es que ya hay un modelo a seguir. Y los hombres de fe en el Nuevo Testamento, ninguno vemos que siguió un ejemplo que no fuera el de Jesucristo. Entonces, actualmente, ¿por qué deberíamos de seguir otro ejemplo? ¿Por qué deberíamos de seguir algún otro ejemplo si no es el del Señor? Ser siervos de todos, no enseñorearnos de nuestros hermanos, ni sacar provecho de ellos para buscar nuestro propio beneficio.
Es bien claro lo que Pablo está transmitiendo a los filipenses, que cualquiera que se estuviera subiendo a la nube lo está bajando, diciéndole: recuerde que el modelo a seguir es ser un siervo como nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 de Filipenses, en esta sección, en este versículo que estamos: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién nos está enviando? Jesucristo. No somos mayores que Él. Ni el pastor que está a cargo de varias iglesias, ni el misionero, ninguno de ellos tiene un título mayor que el de Jesucristo. Y a Jesucristo es a quien debemos imitar completamente. Y la persona o el hombre que esté imitando algo fuera de lo que la palabra de Dios nos dice, a ese no debemos de seguir, no debemos de imitar, porque está buscando algo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que tener cuidado, y ese es el mensaje de Pablo a los filipenses. Recuerden que este es nuestro modelo, Jesucristo. No hay que hacer las cosas diferentes o de manera diferente a como nuestro Señor nos las enseñó a través de su Escritura. Y esto es una invitación para el cuerpo de Cristo, porque cuando caminamos bajo este modelo, naturalmente en nosotros va a nacer el poder unirnos a nuestros hermanos en oración, en intercesión, en ver cómo poder suplir para sus necesidades. Esto es necesario dentro del cuerpo de Cristo, porque ningún miembro, un cuerpo no puede sobrevivir si sus miembros compiten entre sí. Y el mayor ejemplo es cuando, por ejemplo, usted va caminando y se va a caer o se cae. Sus manos, sus rodillas se raspan, pero la primera reacción del cuerpo es poner las manos. Usted no ve que los pies se están quejando de que los ojos, ¿por qué no vio? O las manos de que los pies, ¿por qué se tropezó? No vieran por su propio interés. Y cuando algo como esto sucede, todo el cuerpo lo resiente. De esta misma manera, el cuerpo de Cristo usa esta imagen. Entonces, si usted es mano, si yo soy pie, si el otro hermano es ojos, no podemos tener una competencia en ver cuál tiene mayor valor o quién es superior al otro, o buscar su propio beneficio, sino que todos en conjunto debemos caminar bajo un mismo espíritu, en unanimidad, un mismo conocimiento de la palabra. Por eso es necesario venir a la palabra de Dios, tener una relación continua con nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo sea quien traiga convicción y verdad a nuestra vida, y todos estar en una misma sintonía, en una misma página, logrando vivir unánimemente. Todos estamos llamados a recordar lo que tenemos en el Señor: consuelo, amor, tenemos comunión con Él, podemos hallar misericordia para poder extender misericordia. Y cada cristiano debe atesorar eso en su corazón para poder ponerlo en práctica a diario, como un ciudadano digno del reino, guardando la retaguardia de nuestros hermanos, protegiendo sus espaldas en oración. De verdad, nuestra oración tiene efecto, es escuchada. Oremos por nuestros hermanos, respaldémoslos en oración. Aquellos débiles en la fe, acerquémoslos, invítelos a su casa a compartir, no del partido de ayer o de cómo está el mundo, no, a compartir de su fe, de la convicción que puede existir en sus corazones, del consuelo que pueden encontrar en el Señor en medio de la prueba y la tribulación.
Eso es parte de amar a nuestros hermanos, de vivir en unanimidad constantemente. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu amor, tu verdad, tu misericordia y la gracia que tienes con nosotros. Porque el mensaje es claro. Tú deseas que te conozcamos profunda y verdaderamente, no religiosamente, sino que tengamos una relación continua y profunda contigo, Señor, para poder todos estar en acuerdo, en una misma sintonía, sintiendo una misma cosa, así como Pablo estaba expresando a los filipenses. Y tú, Señor Jesucristo, esa fue tu oración, que tus discípulos fueran uno en ti, así como tú eres uno con Dios. Señor, y nuestra oración es esta, Señor, en esta mañana, de que tu iglesia pueda conocerte, pueda experimentarte y pueda vivirte continuamente, así como Pablo oraba por los filipenses. Que tu amor abunde en nuestros corazones en todo conocimiento y ciencia. Por favor, Señor, guíanos, inquiétanos y llévanos hacia tu presencia de continuo. Que podamos encontrar y recordar consuelo, el amor, la misericordia que solamente en ti podemos hallar y la comunión que solamente contigo deseamos tener, y que todo en nuestra vida esté en común contigo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.